de movilidad que tiene cada una de las articulaciones que nos compone el cuerpo. Entendemos como, por ejemplo, tres conceptos como la sinartrósica, que son la clasificación de la articulación que no cuenta con movimiento, como la del cráneo. Después tenemos la anfiartrosis, que son semimóviles, que cuentan con un rango limitado de movimiento, como son los cuerpos vertebrales de la columna. Y después tenemos la diartrosis, o articulares móviles, como la articulación de mi hombro o de mi codo, que son articulaciones con muchísimo más movimiento. Eso viene a ser algunas clasificaciones de las articulaciones en relación a la movilidad. En los factores fisiológicos vamos a destacar nada más una cuestión, y el concepto nos lo maneja como la respuesta neuromuscular de tipo reflejo. Desde el punto de vista neuromuscular, la estimulación del reflejo miotático o reflejo de estiramiento puede resultar un factor limitante de la movilidad. ¿Cómo se dice? Es ese estímulo, ese reflejo del cuerpo que nos dice, detente, hasta ahí va a continuar esta movilidad porque puede haber alguna ruptura. Es un reflejo que nos funciona y que nos sirve para cierto tipo de actividad y que se encuentra dentro de nuestro cuerpo y es trabajable, y es un ingrediente muy importante en ciertas características. Siempre, por ejemplo, que un músculo se alarga, la excitación de los usos musculares causa la contracción reflejo del músculo, de forma resumida el reflejo miotático, y el cual se puede dividir en dinámico de estiramiento o estático de estiramiento. Lo podemos ver, por ejemplo, al momento de realizar un salto en tu máxima flexión, como rápidamente los músculos antagonistas y agonistas vuelven a su lugar, a retomar su lugar rápidamente. Esta es una característica del reflejo miotático. ¿Por qué? Porque muy a pesar de que el reflejo miotático de tracción atenta con el incremento de la amplitud de recorrido angular articular, el mismo cumple una serie de funciones de extrema importancia, como por ejemplo, contribuye al soporte de los pesos en el reflejo cuando se cuenta con una carga. Eso es lo que no nos permite, por ejemplo, ceder ante una carga ejercida sobre nuestro cuerpo. En alguna sacudida de movimiento, esto lo menciona Guyton en 1989, actuando de manera de mecanismo de amortiguación para suavizar la contracción muscular. Por ejemplo, el rebote en las sentadillas de los halterofilos. Hay un movimiento, por ejemplo, como lo veíamos ahorita con Gabriela, una ayuda al reflejo miotático es cuando se realiza una carga casi maximal, porque el reflejo miotático se viene a expresar en mucha importancia la fuerza máxima y la fuerza explosiva, donde se realiza la sentadilla y el halterofilo rápidamente extiende en la sentadilla con una carga casi maximal. Esto es apoyado por el cual nos permite, después de su activación hacia el sistema nervioso central, poder realizar un estilo de rebote, y esto es lo que se viene a expresar en él. Y bueno, la efectiva es la expresión de la fuerza máxima, y explosiva es donde viene a tener más actividad el reflejo miotático, y en el caso de la práctica ejecutiva. Después podemos ver que el trabajo de movilidad tiene tanto sus ventajas como sus desventajas. Y al tener el concepto claro de esto, podemos tener una optimización de su trabajo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una tendencia a repetir factores, de decir, bueno, esto no funciona, esto lo voy a seguir utilizando. Y es lo que mencioné en un principio, no por ser mucho es bueno y no por ser poco es malo, debe ser óptimo. Una de las ventajas, por ejemplo, que tenemos aquí en el esquema es que tiene una disminución del estrés, la relajación muscular, tenemos la prevención de lesiones, la indicación de la salud y como una capacidad condicional. ¿Por qué preventor de lesiones? Porque, como recuerdan, lo acabamos de mencionar, la movilidad residual es un rango más amplio de la movilidad que se requiere de un atleta para realizar una acción. Entonces esto me permite, al momento de hacer un movimiento y que me sorprenda la carga que estoy realizando, yo pueda prevenir una lesión, pues cuento con más capacidad de movilidad. Y también, así como tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, y es importante saberlo. Como el exceso de movilidad puede provocar inestabilidad, y también esa es una de las cuestiones que podemos ver. Si un halterofilo cuenta con una buena movilidad articular, esto significa que cuenta con mucha flexibilidad en su rodilla. Entonces, esta flexibilidad puede llegar a provocar inestabilidad en la mayoría de los ligamentos
la rodilla. Entonces es importante un trabajo solamente idóneo de ella. Entonces otro es que provoca la acción de los componentes articulares en alto riesgo de lesión. Esto lo veo mucho por ejemplo, en la extensión de los brazos de algunos de mis atletas, pues tienen alguna hiperextensión de su codo. Esto significa que cuentan con una movilidad que ya no es tan necesaria de trabajar y es más que nada aunado a una continuidad sin necesidad de aumentar su rango de movimiento, pues puede caer en alguna complicación en sus movimientos competitivos el día de mañana. Y uno de los conceptos que es muy importante de conceptualizar es que un exceso de la misma afecta a la contracción muscular. Así como tengo que saber qué tipo de movilidad voy a utilizar, tengo que saber cuándo la voy a utilizar y cuándo no la voy a utilizar, cuándo la debo de utilizar, en qué momento es importante. Y algunos autores nos manejan como que es de relevancia, de mucha importancia hacer una sesión específica, pero durante un periodo donde no haya contradicciones. Por ejemplo, es importantísimo no hacer una movilidad forzada o no buscar hacer una movilidad muy agresiva después de un trabajo de una intensidad muy alta como la fuerza máxima, pues esto puede provocar una lesión. Igual si se hace antes de una actividad para desarrollar, por ejemplo, la fuerza máxima en una sentadilla, al elongar demasiado el músculo va a perder su capacidad contractiva. Entonces, es importante saber en qué momento es idóneo para trabajarlo. Eso viene siendo las ventajas y desventajas de la movilidad. Entonces, si yo tengo un concepto de la movilidad y los tipos de movilidad que se pueden trabajar, bueno, tengo que saber qué tipos de entrenamiento voy a utilizar para la movilidad, porque pueden ser, algunos autores nos manejan ejercicios pasivos, activos y una facilitación neuromuscular, y es importante saber en qué momento yo la voy a poder realizar. Los ejercicios, por ejemplo, pasivos corresponden a los movimientos producidos y se subdividen en relajados y forzados. ¿Cómo se entiende? Por ejemplo, un ejercicio pasivo es que ya tome asiento, estire sus piernas y de manera controlando su respiración vaya y toque sus isquiotibiales. Es una movilidad, un trabajo de movilidad pasiva. Lo retiene ahí durante 6 segundos y después toma su postura normal. Son ingredientes óptimos dentro de la preparación, porque incluso el tiempo de trabajo que viene siendo gran parte del entrenamiento, por ejemplo, cómo se subdivide cómo se trabaja la carga, que viene siendo los ingredientes de volumen e intensidad. En el caso de la flexibilidad se va a contar con un rango de movimiento que se debe trabajar y un tiempo en el cual se debe estar ejecutando o manteniendo o forzando. Así como los ejercicios pasivos se dividen en relajados y forzados, por ejemplo, yo puedo ir con ella a hacer el mismo ejercicio, bajo 6 segundos, y ahora forzar un poco más allá de su rango normal. Ya estoy haciendo una movilidad de un ejercicio pasivo forzado. En los ejercicios activos es ahí donde mencionábamos, por ejemplo, una sentadilla, una ejecución de un movimiento que viene siendo más, donde se presenta la movilidad, pero son más activos. Y se subdivide, por ejemplo, libres, asistidos, resistidos. Entonces, una vez dicho esto, también hay unos conceptos que se manejan mucho en el medio y en su momento a veces empírico, donde se hace una serie de rebotes para poder hacer una mayor movilidad. El problema de esto es que hay que saber el tipo de trabajo que se debe realizar y cómo se debe de realizar. Por ejemplo, los rebotes tienen un efecto diferencial y funcional de la velocidad en que estos se ejecutan y también por el tiempo que se tarda en llegar a un máximo estiramiento de los rebotes estimulantes. También produce una ligera incidencia sobre el componente elástico en la serie. No es lo mismo, por ejemplo, que yo haga un rebote, ¿sí?, a que yo intente hacerlo de manera rápida. Ya entran en acción diferentes componentes, como por ejemplo, yo lo hago de una manera lenta, el reflejo miotático se va a activar de cierta manera. Los rebotes lentos estimulan el reflejo miotático de forma menos intensa pero más prolongada. Su efecto sobre la musculatura es similar al caso
de menor intensidad. También produce una ligera incidencia sobre el componente elástico. Entonces, es ahí donde vemos, aparte de la movilidad que se encuentra en cada una de las articulaciones, el estiramiento de rebote viene a tener una injerencia sobre la elasticidad de los componentes que se va a trabajar en la movilidad. Los estiramientos resistidos inciden fundamentalmente sobre el componente elástico en paralelo y de forma indirecta sobre el componente elástico en serie, también como no sobre el componente contráctil del estímulo. Entonces, si yo empiezo a tener una movilidad un poco más forzada, hay una justificación fisiológica y anatómica donde las bandas Z vienen a tener un poquito más de elongación, y es ahí donde empezamos a tener un poquito más de movilidad en cierta articulación que haya trabajado de manera específica. Por ejemplo, la posición estática mantenida durante una superior a los 6 segundos ponen en acción los corpúsculos de Golgi, situados en los tendones, preparando el contrarreflejo de